Buenos días nuevamente. Vamos a tener una breve meditación esta mañana acerca de este hermoso capítulo 2 del libro de Joel. Eh, y vamos a tratar de meditar de manera muy breve en lo que esta mañana hemos leído para posteriormente seguir llevando nuestros afectos para adorar a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Eh, Les comentaba que este profeta, el profeta Joel, es un poco difícil tratar de contextualizarlo. Y hermanos, quiero decirles que la razón por la que hace 8 días pedí que leyeran Salmo 1 y me dejaran continuar con Joel es porque veo una gran relación entre este texto y el texto que vamos a ver de Zacarías. Y mi intención es poder de manera muy rápida decir algunos aspectos que tocaré con mayor detalle, si Dios permite, este domingo en la predicación y dentro de 8 días. Pero eh, hay varias posturas al respecto de este autor, Joel, este profeta, si él está escribiendo antes o después de que ya fue exiliado el pueblo del norte, el reino del norte de Israel, o si incluso fue escrito una vez que ya fue exiliado Judá y Jerusalén. Yo me inclino, hermanos, que es muy probable que fue alrededor del año 720, 22 aproximadamente, y que realmente el Señor está utilizando una analogía de lo que ha ocurrido en el reino del norte, utilizando al profeta Joel, y está utilizando esta profecía para hacerle ver a Judá lo que puede venir sobre ellos. Ahora, es importante ver de manera general que el libro tiene por propósito, en los 3 capítulos que tenemos en nuestra Biblia, hacer un llamado al pueblo de Dios al genuino arrepentimiento. Es decir, el Señor conoce el corazón de los hombres. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto y decimos, es que Dios conoce mi corazón, ¿por qué me juzgas? La razón por la que somos claros con respecto al pecado y la justicia de Dios es porque Dios, que conoce los corazones, va a juzgar. Y las escrituras están llenas de juicios para que los hombres temamos a un Dios que es santo, 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 pero que también es lleno de misericordia. Y yo creo que este es un libro hermoso que nos deja ver precisamente eso. El primer capítulo, nos damos cuenta que se anuncia el día de Jehová en el versículo 15. ¿Y qué es este día de Jehová? No es sino juicio que está anunciando el profeta sobre su pueblo. De hecho, el capítulo 1 nos habla acerca de cómo Judá iba a ser destruido por diversos ataques que nosotros vemos históricamente pasaron después por el imperio babilónico. Y que el profeta utiliza esta metáfora de la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, en donde dice que vendrá una plaga y otra plaga y otra plaga hasta que quede destruido, y después habría hambre en medio de ellos. De hecho, el versículo 17 dice, el grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Y en el capítulo 1, el profeta le anuncia al pueblo de Dios un juicio por causa de sus pecados y los llama a arrepentirse. Él cierra ese capítulo diciendo, pero buscaré a Jehová, buscaré y clamaré a Jehová, quien no solamente manda el juicio, sino que también da salvación. Y el profeta está diciendo estos juicios en el día del Señor, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, y la hambruna que se acerca sobre nosotros por causa del juicio de Dios, viene de Él. Y si Dios trae este juicio sobre nosotros, entonces debemos de clamar a Él, porque Él puede tener misericordia de nosotros. Y pasamos a nuestro capítulo 2 y nos percatamos que tiene una estructura muy similar.
Nos habla acerca nuevamente del día de Jehová, del versículo 1 al versículo 11. Luego nos habla de un llamado a buscar a Jehová, del versículo 12 al versículo 17. Del versículo 18 al versículo 27 nos habla de una esperanza que se le da a este pueblo. Y finalmente, del versículo 28 al versículo 32, una hermosa esperanza en donde este Dios, que no solamente trae juicio, también trae salvación. Y hermanos, es increíble darnos cuenta que del versículo 1 al versículo 11 vemos este juicio terrible que viene sobre el pueblo de Dios. Pero hay unas cosas muy particulares que nosotros debemos de ver, hermanos. Y que es esta mañana, como quiero llevarlos a meditar en Cristo y su salvación gloriosa. Nosotros encontramos en esta primera sección una magnificación del juicio descrito en el capítulo 1. Nosotros encontramos en el capítulo 1 que vendrían ejércitos que Dios utilizaría para destruirlos y que son tipificados por estas plagas, como una tras otra. La oruga come y luego viene el saltón y come lo que queda, y luego el revoltón y luego viene la langosta, hablando de estos ejércitos que destruirían por completo a Jerusalén y a Judá. Pero cuando nos acercamos al capítulo 2, vemos una ampliación de todo esto. Pero hay algo muy particular en esta sección, en el versículo 11. Este ejército ya no es un ejército que Dios utiliza, ya no es un imperio, ya no son esos ejércitos que vienen y destruyen una y otra vez. En el versículo 11, si ustedes lo leen, la situación más particular es que este ejército está comandado por el Señor mismo. Y nos damos cuenta que la destrucción es mucho, mucho mayor que las que se describe en el capítulo 1. Este juicio que viene sobre la tierra ha sido amplificado. Y no tengo tiempo para esto, hermanos. Pero cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, Juan, el apóstol, inspirado por el Espíritu del Señor, vuelve a citar estos textos para decir que este es el juicio que viene sobre la tierra cuando el sexto sello se abre. Así que Joel está hablando de algo mucho mayor al juicio que fue descrito en el capítulo 1. Un juicio que viene sobre toda la tierra, y un juicio no por pueblos enemigos de su pueblo, sino por él mismo. Un juicio que, según Apocalipsis capítulo 6, verso 12 al 17, nadie podrá escapar de él. Y como dice Joel, ¿quién podrá resistirlo? Y como dice Juan el Bautista, ¿quién podrá estar de pie delante de él? Y dice, perdón, no Juan el Bautista, Juan el apóstol. Y dice Juan el apóstol que incluso querrán que las montañas se levanten cuando oigan el juicio de aquel ejército comandado por el Cordero que viene a destruir a sus enemigos. Pero continúa nuestro texto haciendo algo muy peculiar, en donde Joel les llama a buscar la misericordia de Dios. Él está citando la misma imagen que Moisés vio cuando Moisés le dice al Señor, déjame ver tu gloria. Y entonces el Señor le dice a Moisés, no puedes hacer eso porque morirás. Y lo pone detrás de una piedra y entonces dice, verás mi gloria, y solamente le hace ver su espalda. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Le deja ver su nombre. Y dice que Moisés vio el nombre del Señor, que es Dios Santo, que es grande, voy a leer el texto como está aquí. Dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, perdona a Jehová tu pueblo, no lo entregues
en el versículo 13. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia y que se duele del castigo. Y está haciendo un eco de lo que Moisés vio, de cuando el Señor se revela a sí mismo. Pero no puedo entrar en todos los detalles, hermanos, pero ustedes se darán cuenta que la argumentación de Joel es la misma argumentación de Moisés cuando el Señor quiere destruir a este pueblo por idólatra y le dice a Moisés, no lo hagas, Señor. Porque entonces las naciones, tus enemigos, dirán que tú salvaste a un pueblo tan solo para destruirlo porque no fuiste capaz de salvarlo. Y Moisés, argumentando con el Señor, apela a su nombre que es santo, justo y misericordioso y que se duele en el castigo. Y ahora vemos a Joel haciendo lo mismo, diciéndole al pueblo de Dios, en el juicio que se vendrá, ¿quién podrá resistirlo? Pero clamen al Señor, porque Él puede tener misericordia, porque no dirán sus enemigos que no pudo salvarlos. Y hermanos, el escenario es sumamente oscuro. Y quizás digamos, pero esos juicios ya pasaron. Y quizás pensemos, nosotros no tenemos que temer a Dios porque Dios es amor. Hermanos, eso es un entendimiento muy equivocado de lo que Moisés vio de quién es Dios, de lo que Cristo mismo se presentó en este mundo. Porque Dios es amor, es verdad, pero también es fuego consumidor. También es santo y aborrece el pecado. Y una de las características de Dios es que Él no cambia ni se contradice. Así que esta exhortación, hermanos, que Joel está haciendo un pueblo en donde es verdad, iba a venir un juicio sobre ellos, y iba Dios a tener misericordia. Nosotros lo vemos en la historia, lo vemos en Zacarías. Él permitió que su remanente fuera salvo. Él permite que su remanente incluso regrese de Babilonia por medio de otro imperio mayor. Es verdad. Pero también nos damos cuenta que Israel nunca vuelve a ser lo que era hasta el día de hoy. Nunca vuelve a ser. Nunca deja de estar en conflicto. Y llega el Señor Jesucristo y siguen estando en conflicto por un imperio hasta que finalmente el templo es destruido. ¿Y qué es lo que quiero llevarlos, hermanos? Bueno, acompáñenme al versículo 31. Dice, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Este versículo nos dice que pasarán muchas cosas, incluyendo lo que está en los versículos antecesores, antes de que venga este gran día del Señor. Este gran día de juicio, donde Juan el apóstol está diciendo que Él vendrá a juzgar y a castigar a todos sus enemigos, a todos sus enemigos. Y justamente 2 versículos antes nos habla de estos textos que nosotros conocemos como el derramamiento del Espíritu Santo. Y hermanos, se han dado tantas interpretaciones equivocadas de este texto que nos deja ver lo importante y trascendente que tiene para la historia de la humanidad, no solo de la redención, sino de la humanidad. Joel es uno de los profetas que anunció juicio sobre su pueblo y que está tipificando algo mayor que pasará. Joel es uno de los profetas que está diciendo, al pueblo que pecó esto le pasó, pero Dios tendrá misericordia de ellos. Clama a Dios. Y está enseñando que ese juicio verdaderamente vendría. Y nosotros vemos la historia y vemos qué pasó, y uno y otro, hasta que quedó destruido por completo. Y se acabó. Pero el Señor dice que habrá una restauración de su pueblo. Habrá una restauración. De hecho, nosotros encontramos del versículo 18 al 27 que esta restauración convierte todo en lo contrario. Había hambre, había falta de grano
y la oruga y el saltón y el revoltón y la langosta lo destruyeron, y dice, pero yo restauraré todo eso. Y habrá granos en el granero y habrá nuevamente todo. Y aquí hay una promesa hermosa para el pueblo de Dios. Y aquí tenemos dos opciones, hermanos. Pensar que esta promesa algún día se cumplirá para Israel, o entender lo que los apóstoles dijeron de esta promesa. El Señor les está prometiendo que su juicio será revertido, que todas las cosas serán revertidas, y todo lo que ha sido destruido por causa del pecado, un día no será así. Que el Espíritu de Dios sería derramado sobre toda carne, sobre todo su pueblo, y su pueblo harían señales de que el Espíritu Santo estaría con ellos. Y a esta etapa, Joel la llama la etapa de la salvación. Una etapa donde el Señor ha anunciado un juicio. Y nosotros debemos de pensar esta mañana, el juicio sobre Israel vino, sí vino, hermanos. Sí vino. Fue destruido. Pero el Señor tuvo misericordia, sí tuvo misericordia. Y lo vemos en Zacarías. Y del monte de Sión vendría la salvación, dice, y vino nuestro Mesías. Pero aparte dice que vendría la salvación antes de que el día de Jehová espantoso y grande venga. Un día donde sus enemigos serán destruidos. Dios de amor, sí, Dios de amor que ama la justicia, que ama la misericordia y que ama a su pueblo, destruirá por completo a sus enemigos, los destruirá y les hará saber que Él es Dios, y sus dientes crujirán y querrán que las montañas se levanten por haber negado su nombre. Eso tiene que escucharlo las naciones, por haber derramado sangre inocente, por haber blasfemado su nombre, por haber mentido, robado, por haber no guardado la ley de Dios. Él dice que vendrá un día espantoso, espantoso. Y decía un hermano, es como esa pesadilla que te despierta gritando de terror. Así será el día del Señor, en donde los hombres tienen que tener terror cuando oigan al Señor venir con voz de trueno. Y los hombres deben de saber que aquel que negaron ahora viene a juzgarlos. Pero hermanos, es precioso escuchar que cuando el Señor está hablando de esto, dice, pero antes vendrá el Espíritu de Dios. Y cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, vemos a estos apóstoles, vemos al apóstol Pedro en Pentecostés predicando el Evangelio y diciendo, ya ha venido la salvación y es ese Mesías al que ustedes judíos, ustedes pueblo judío crucificaron. ¿Y qué pasa con el pueblo judío, hermanos? Se quebrantan de corazón y se duelen en su corazón. Y dice, hemos quitado la vida al Rey de Gloria. ¿Qué haremos, Pedro? Y hermanos, sabemos lo que hace. Sabemos lo que le dice Pedro a esos judíos. Arrepiéntanse y bautícense, porque ha venido la salvación. Y entonces podemos confundirnos y pensar que eso solo pasó en ese instante. Pero después vemos al apóstol Pablo, hermanos, otro judío ortodoxo, venido a Cristo, predicándole a una iglesia en Roma de gentiles y judíos, diciéndoles, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Nuevamente citando este texto de Joel. Así como Pedro citó este texto, esto es lo que ha acontecido, que dijeron los profetas a nuestros padres. Y Pedro vemos que dice, el apóstol Pablo vemos que dice a los creyentes en Roma, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo.
Y hermanos, aquí es donde muchas veces cerramos. Porque pensamos que la salvación es principalmente de la esclavitud de nuestro pecado, o de las consecuencias de nuestro pecado terrenal, o de lo que si destruía mi familia, si perdí mi trabajo, y todas estas consecuencias que es verdad, pueden ser restauradas si quiere el Señor. Pero Pablo está citando este texto, así como Pedro, para anunciar algo que Joel dijo. ¿Quién podrá resistir en el día del Señor? ¿Quién podrá resistir cuando todas las naciones, crédulas e incrédulas, oigan la voz de Cristo venir a juzgar a las naciones? Y los muertos se levanten y sean puestos y su iglesia sea levantada con él y Cristo llegue con él y todo mundo pueda ver que lo que ha negado es verdad. Dice Joel, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Dice el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, y esto ha comenzado, porque el Mesías ya ha venido. Así que hermanos, esta mañana nosotros podemos adorar a nuestro Dios. Porque sí habrá quien libre el día del Señor. Sí habrá quien libre este día terrible, de terror, peor que la guerra que vemos hoy en el mundo, peor que la hambruna que vemos este día en el mundo, peor que todas las cosas, cuando el Rey de Gloria descienda y su iglesia sea levantada con él y Cristo venga a juzgar a toda la humanidad. Tú y yo podemos alabar a nuestro Señor, porque el Espíritu de Dios nos ha concedido la capacidad para invocar a Cristo y ser salvos. Ahora quiero decirte algo que es mi intención remarcar a lo largo de todo este día. Él prometió reversión de lo que el pecado hizo. Quiero decirte algo. Quizás tú y yo en esta vida no lo vamos a ver, pero lo veremos cuando el Señor venga y reine en gloria. Cuando todas las cosas sean hechas nuevas. Que quiero decirte que es verdad. Hemos sido salvados por el Cordero que quita el pecado del mundo y hemos sido salvados de ese gran día del Señor, día de juicio terrible. Podremos resistirle porque nuestro Señor Jesucristo es nuestra justicia. Pero mientras eso pasa, tú y yo vamos a seguir llevando el peso del pecado y las consecuencias del pecado y las consecuencias del pecado de tus hermanos y las consecuencias del pecado de nuestra familia y las consecuencias de una humanidad caída, o como dice el apóstol Pablo, de una creación que gime y aún nosotros gemimos con ella. Hermanos, hoy en la mañana que nosotros venimos para acá a adorar, debemos considerar que estamos aquí para adorar, no a un Dios que trata de arreglar pequeñas cosas, sino a un Dios que nos ha salvado y librado de su propio juicio y que eternamente viviremos para Él cuando todas las cosas sean restauradas. Hermano, eso es algo glorioso por lo cual tú y yo podemos adorarle. Sigamos adorando, hermanos.